interna, internista. Quería saber si me escuchan por allí bien. Sí, ya va, un momentico que te voy a colocar como anfitrión. Ahí lo tienes. Sí, ahora te tenemos en pantalla. Adelante. Bueno, soy el doctor Juan, especialista en medicina interna, internista, y quien lleva los conocimientos científicos y humanos, como decía Héctor, a todas las personas. Y espero que esta información que vas a recibir sirva para tu formación física, emocional, psicológica y espiritual, integralmente, pues. Y bueno, como bien comentaba Héctor, evitar que una infección urinaria se complique. Miren, ve, a la semana pasada yo vi una paciente de 39 años. Esta paciente de 39 años yo la había estado tratando por, fíjense que esto es lo que nosotros llamamos casos clínicos, pues son pacientes que uno ve que no mencionas ni quién es ni nada, sino que mencionas la situación, pues. Esta paciente de 39 años, yo la había estado tratando por otra situación de insuficiencia vascular periférica, un síncope y otras situaciones, porque le estábamos estudiando la parte cardiovascular y neurológica. Pero en esta oportunidad es mujer también, como decía esto, pues más frecuente las infecciones urinarias en mujeres. Entonces, la paciente consultaba porque había estado presentando fiebre, había estado presentando disuria, que es el ardor para orinar, el dolor en la espalda, etcétera. Y bueno, ya ella la habían visto 3 médicos, la había visto, le habían hecho varios exámenes, en uno le había salido dengue, en otro una mononucleosis infecciosa por citomegalovirus. Total que bueno, los últimos exámenes que tenía era una infección urinaria, pero ya complicada. Complicada, como ya vamos a ver más adelante, con lo que se denomina una pielonefritis aguda, ya una infección en el riñón. Entonces, ¿qué pasó allí en esa situación? Que ella esperó mucho tiempo. O sea, las infecciones urinarias se tratan rápidamente y ya es una infección urinaria simple y sencilla y usted mejora si es una persona que no tiene comorbilidad, es decir, que no es diabético, hipertenso, hebótico, alguna enfermedad, en 7 días de tratamiento mejora. Pero si es, por ejemplo, un diabético, hipertenso o que tenga otra comorbilidad inmunológica, hay que colocarle hasta 14 días de antibiótico. Entonces, vean la diferencia, o a veces hasta menos días, 5 días de tratamiento se le colocan. Entonces, en ese sentido, la situación es que ella acudió a mí después de haber pasado ya por 3 médicos generales. Entonces, es demasiado tarde. Lo que les quiero decir es que las infecciones urinarias es importante para que no se compliquen, que usted ante el mínimo síntoma llame a su médico si es por telemedicina o consulte a la posta si es en el caso de Perú o un ambulatorio si es aquí en Venezuela o a cualquier, digamos, centro de salud, clínica, hospital, etcétera. Pero no se quede, no se automedique, que es la otra situación que pasa. Entonces la persona, como hizo ella, entonces ella estaba tomando ibuprofeno, estaba tomando otro analgésico, estaba tomando, o sea, un antibiótico que ni siquiera era para infección urinaria. Es decir, la gente empieza a automedicarse y por supuesto la infección urinaria avanza. Entonces, eso es importante, como así como le pasa a esta muchacha, le pasó a esta muchacha de 39 años, porque ¿qué es lo que sucede? Eso hay que hacer un urocultivo, hay que ver cuál es la bacteria, cuál es el antibiótico específico, etcétera. Incluso cuando es más complejo, hay que hacer una tomografía de abdomen para buscar la etiología y, como ya vamos a ver, complicaciones hasta que puede llegar a un quirófano una persona. Entonces, en fin, es importante, quería resaltar eso, pues, como en este caso que es recién de esta semana pasada de esta paciente, pues. Esta lámina que tenemos allí, vemos cómo la anatomía del sistema urinario está allí descrita, pues. Y vemos cómo los riñones en la parte superior, los que están de marrón,
las glándulas suprarrenales, está la cápsula suprarrenal también, está después los uréteres, que son los que van bajando y vean que llega a la vejiga, y después la uretra. Por supuesto tiene la arteria y vena renal. Pero ese, digamos, la estructura anatómica, eso es importante saberlo porque ya vamos a mencionar luego que las infecciones urinarias se clasifican en las altas y en las bajas. Entonces, y va a depender de esto, que se acuerden de los riñones, el ureter, la vejiga y la uretra. Fíjense en la parte del marco conceptual, lo que les decía, la clasificación de las infecciones urinarias. Antes de hablar de esta clasificación urinaria, es importante definir qué es una infección urinaria. Una infección urinaria es la presencia de microorganismos patógenos en el tracto urinario. Es decir, pueden ser bacterias, virus, hongos, cualquier tipo de microorganismo que cause enfermedades en el tracto urinario. ¿Cuál tracto urinario? Ese que acabamos de ver. Puede ser en el riñón, en el uréter, en la vejiga, en la uretra, en cualquier parte del tracto urinario puede haber, porque hay diversas situaciones y diversos escenarios dependiendo de cada, digamos, persona, cada patología y cada antecedente que tenga. Entonces les decía que en ese sentido vamos a tener la clasificación de infecciones urinarias bajas, que van a ser lo que tiene que ver con la cistitis, que es la infección en lo que se refiere a la vejiga. ¿Se acuerdan que vimos riñón, urétere y después estaba la vejiga donde llevan los uréteres? La uretritis, que es de la uretra, que puede ser en el caso del hombre estar en parte en la próstata y después seguir en el pene, en la uretra, y la epididimitis, que es, está allí, digamos, relacionada o cercana a la parte, digamos, de testicular en el hombre. Entonces esas son las infecciones urinarias bajas, de la vejiga, de la uretra, próstata, etc. Y las infecciones urinarias altas, que pueden ser agudas o crónicas, que ya son en la parte alta, se llaman alta porque es en el riñón. Vieron en la imagen anterior, anatomía, que están los riñones, uretra, vejiga. Entonces, infecciones urinarias altas en el riñón, infecciones urinarias bajas en la vejiga y la uretra. Y esto es importante, lo que quería mencionarles aquí, y que pueden hacer unas que son recurrentes, por recaída o reinfección, y una no complicada, que era, como le decía, en el caso de esta paciente, que ella ya era complicada porque ya tenía una pielonefritis, porque en el examen de orina ya tenía bacterias abundantes, leucocitos más de 15 a 20 por campo, piocitos, etc. Entonces, y estas complicadas van a ser dependiendo de toda la gama de situaciones que se pueden presentar, desde pacientes que tengan alteraciones o que usen sonda uretral por patología prostática que no hayan sido intervenidos, por pacientes que tengan alteraciones en la inmunidad, etcétera, como ya vamos a ver. Otro de los aspectos importantes de esta clasificación es el relacionado a la infección urinaria, pero ya cuando hay una pielonefritis aguda complicada. La parte, digamos, de pielonefritis, pudiéramos decir que esta puede presentarse por varias causas, pues. Ya la pielonefritis es cuando ya la infección urinaria ha pasado de ser sencilla a el paciente ya presentar fiebres elevadas, náuseas, vómito, dolor lumbar, un síndrome miccional, aumento de disuria, ardor para orinar, etc. Incluso es importante resaltar, por ejemplo, en los pacientes, digamos, ancianos, que tienen deterioro del estado general, confusión, es decir, pues como tienen la inmunidad baja, entonces presentan este tipo de situaciones que no tienen tanto sintomatología, pero sí cuando usted le hace los exámenes de orina, tienen una bacteriemia, tienen bacterias abundantes allí, en ese sentido.
Fíjense que aquí este aspecto donde dice la progresión, digamos, o evolución no tan buena de las infecciones urinarias, es importante resaltar que esta puede llegar hasta lo que se llama una pielonefritis o una necrosis papilar. Esta necrosis papilar o pielonefritis enfisematosa, esa se diagnostica a través de tomografía y eso puede llegar hasta que tenga que intervenirse el paciente y quitarle el riñón que está afectado precozmente. Yo tuve un paciente también, fue un señor diabético de 40 años. Este señor, por ser diabético, ya su condición, entonces lo predispone a estar inmunosuprimido. Y bueno, él presentó la infección urinaria complicada con pielonefritis, hizo un acceso perirrenal, que aparece allí, en la parte perinefrítico, y después hizo una pielonefritis enfisematosa que en la tomografía se ve aire allí. Ese paciente tuvo que colocársele, se metió a quirófano para drenar el pus que tiene allí, el riñón, y además una sonda que se le dejó del riñón a la piel a través de una fístula por un mes. Es decir, para que vean que las infecciones urinarias no es una cosa sencilla, y sobre todo cuando son personas mayores o tienen antecedentes de diabetes, lupus, ebóticos, etcétera, que tienen una inmunidad disminuida, se pueden complicar con todas estas cosas y pueden terminar hasta en un quirófano, como les estoy diciendo, con una nefrectomía, que es quitarle el riñón, o un drenaje del acceso que tengan, y después una sonda vesical por hasta un mes. Es decir, ¿qué es lo que les quiero transmitir con esto? Ante el mínimo síntoma de infección urinaria, tienen que acudir al médico, tienen que llamarlo si es por telemedicina, pero lo más pronto posible. O sea, y no pueden estar automedicándose porque aquí se tienen que hacer estudios específicos, por ejemplo, en las bacteriurias que son asintomáticas, que el paciente tiene bacterias, pero no tiene síntomas. Y solo el diagnóstico se hace con un cultivo y antibiograma de orina. Es decir, que es importante entonces saber cuál es la causa y qué es lo que lo produce. Otro en ese sentido, fíjense que es importante mencionar que en la etiología de la infección urinaria, la gran mayoría de los, digamos, de los episodios de infección urinaria están producidos por microorganismos que provienen del colon. Es decir, del tracto digestivo de la persona. Es decir, que la flora fecal del paciente va a condicionar en gran medida la etiología, la causa de la infección urinaria que tiene. Es decir, si el paciente tiene Klebsiella, Escherichia coli, si tiene Salmonella, o sea, lo que tenga él en su flora, digamos, del colon, eso es lo que le va a causar la infección urinaria por lo general. Incluso en jóvenes y niñas que todavía no tienen, digamos, o usan inadecuadamente, y cuando van al baño, el aseo lo hacen de atrás para adelante, entonces contaminan más todavía el tracto urinario y puede crear esa situación. Tanto es así que en el colon, por lo general, uno de los gérmenes más comunes, el 90%, es la Escherichia coli. Y esa Escherichia coli es la más frecuente en infecciones urinarias. Por eso entonces que tenemos aquí el limpiador de colon de manera tal, el Chan Jin Jin, de manera tal que él puede, usted al mantener un colon limpio, entonces está previniendo infecciones urinarias, por lo que le acabo de decir, porque la mayoría de las bacterias que tienen el colon son las que causan la etiología, o mejor dicho, son los causantes de las infecciones urinarias. Fíjense esto, en el 90% la Escherichia coli son las que dan la cistitis, que es la infección urinaria de la vejiga, y la pielonefritis, que es la infección urinaria, pero alta en el riñón. Entonces pueden haber otros gérmenes, pero aquí es importante mencionar que a través de este limpiador de colon
Y bueno, los beneficios son inmensos del fresh drink Chan Jin Jin, porque además de la limpieza del colon, entonces vas a estar previniendo estas complicaciones de las infecciones urinarias. Entonces, bueno, y los otros beneficios, por supuesto, en ese sentido, es que además mejora todo lo que tiene que ver con la limpieza del colon, la parte antiinflamatoria que tiene, la parte hepática que también la mejora. Es decir, este es uno de los beneficios importantes secundarios que tiene este limpiador de colon, el Fresh Drink Chan Jin Jin, que mejora toda esta parte de flora bacteriana que está en el colon. El otro suplemento también que contribuye en ese sentido en la parte de las infecciones urinarias es el arándano. Llámese el actiberry, el coffee berry, la mermelada, el caramelo, en cualquiera de sus formas. Y es fundamental porque él tiene la capacidad, digamos, antiinflamatorio, y en conjunto con el Fresh Drink Chan Jin Jin tiene la capacidad de ser probiótico y prebiótico. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que él mejora la flora bacteriana de los 230 metros que tiene el tracto gastrointestinal, porque allí está la parte de las bacterias que contribuyen en el sistema inmune de nuestro organismo, que son las bacterias que se llaman saprófitas, que son bacterias buenas porque nos protegen a su vez de otros microorganismos que nos causan daño. Entonces, este suplemento, en cualquiera de sus formas, el arándano, contribuye a través de mejorar toda esta actividad, tanto prebiótica como probiótica, mejorando, por supuesto, además, porque al actuar con este mecanismo de fortalecer esas bacterias que están allí y que aumente la cantidad de esas bacterias que son saprófitas, que son sanas al organismo, entonces, por supuesto, eso es un mecanismo a través del cual el sistema inmune del organismo se mejora. Este es un órgano secundario, así como es el vaso, así como es también los ganglios linfáticos. Acuérdense que el sistema inmune está formado en el timo y la médula ósea, son los órganos primarios, pero los 230 metros del intestino, allí está gran medida o en gran parte secundariamente el sistema inmune junto con el vaso y los ganglios linfáticos. Entonces, aquí a través de este mecanismo, entonces si usted usa una limpieza de colon, mantiene su colon con menor cantidad de bacterias, y segundo, después de la limpieza, tiene este poder probiótico y prebiótico a través del Lactiberry, por supuesto, son mecanismos, como decía Héctor, preventivos, porque no es nada más curarnos cuando tengamos tal o cual enfermedad, sino que estos suplementos ayudan a prevenir esa enfermedad. Y no nada más en este caso, sino en otras patologías también. Otro aspecto importante que ya hemos ido conversando es el que se refiere a la etiología, que son los gérmenes causantes de la infección urinaria. Vean allí, ve, entre el 80 y 90% de las infecciones urinarias son causadas por Escherichia coli. La Escherichia coli también es lo más frecuente que hay en el colon, como les decía. Es decir, que si usted mejora aquello, está mejorando esto. Por eso que les mencioné hace un rato que de las infecciones, la flora frecuente del paciente condiciona en gran medida la etiología de la infección urinaria. Vean cómo hay una relación entre el colon y la parte del tracto urinario, y eso es por la anatomía y fisiología, pues, por lo cercano, como les decía, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lo cercano del ano con la uretra femenina, y entonces lo cercano que hace que se comuniquen allí los gérmenes y pasen de un área, de un tracto digestivo al tracto urinario. Fíjense que el resto de microorganismos se introducen por las vías urinarias muchas veces en la parte hospitalaria,
en los pacientes que le colocan sondas uretrales o que los han operado por hiperplasia prostática, o sea de próstata, etcétera. Y también hay algunos que producen complicaciones y ya son otros gérmenes como el Proteus, la Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, pero sobre todo, vean, esto es importante saberlo también. Fíjense que hay mucha gente que tiene cálculos renales, piedras en los riñones, litiasis renal. Entonces, esas personas que tienen ese tipo de cálculos son productoras de una enzima que se llama ureasa y que hace que predominen estos gérmenes, Proteus y Klebsiella. Por eso les decía que la automedicación es muy inadecuada y eso es tan complejo y tan grave. Esta semana, bueno, hace 2 semanas yo vi un paciente y entonces, sobre todo cuando se ven con médicos generales y no por especialistas, el señor se cortó con una sierra en la pierna, con un cierre, un esmeril, algo, se cortó en la pierna. Pero es un paciente de 56 años diabético. ¿Qué pasó? Que vino un médico general y le suturó allí la herida y le colocó antibioticoterapia, que es para infección urinaria a una infección de piel y parte blanda. Yo lo que pasa es que, como les dijo Héctor, había estado en esta situación personal que no había podido atenderlo porque es un amigo, pues. Y entonces me llamaron, fue a casi como a los 10 días. Cuando me llamaron, bueno, ya el pie necrótico, con lesiones allí que había que debridar, meterlo a quirófano, hacerle una limpieza quirúrgica. ¿Por qué? Ahí no fue automedicación, sino una iatrogenia producto de no haberle colocado adecuadamente el antibiótico que necesitaba. Con un simple antibiótico adecuado para piel y parte blanda, ese señor no hubiese llegado a eso. Ahorita hasta quirófano tuvo que hacerse una limpieza quirúrgica. Entonces, bueno, ahí pasó como si se hubiese automedicado él. Pues. En ese sentido fue que no se le colocó adecuadamente. Entonces, ahorita tiene 3 antibióticos en la vena, antimicóticos y además una limpieza quirúrgica, limpiezas diarias, etcétera. Pero ese mismo caso puede pasar cuando usted se automedica. ¿Por qué? Porque hay que hacer un urocultivo para uno saber cuál germen es. Nosotros los médicos sabemos que el 90-80% es Escherichia coli y de hecho colocamos tratamiento empírico con ciertos antibióticos que son específicos para esta bacteria, pero a veces hay que tomar en cuenta esto que les estaba diciendo. Hay pacientes que tienen litiasis renal que ya no es la Escherichia coli, sino Proteus, Klebsiella y otros gérmenes o enterococos que son los causantes. Tanto es así, por ejemplo, los pacientes que han tomado o toman antibióticos por mucho tiempo o que tienen sondas producto de hiperplasia prostática que le obstruye. ¿Está ahí, doctor? Algo pasó. Ahí estamos, ahí estamos. Si te escucho, doctor, habla a ver. Se le va el internet, yo creo, Héctor. Sí, ya, vamos a ver. Yo creo que en Venezuela es impredecible todo. Vamos a esperar un momentico a ver. Cierto, cierto. Sí, ya va a entrar. Seguramente entra ahorita. Vamos a esperar. Ahí está. Listo, doctor. Puedes encender tu micrófono y si nos escuchas, continúas. Sí, vamos a esperar que a veces el internet tarda en reconectarse.
Vamos a tener un poquito de paciencia y ya el doctor se continúa. Mientras el doctor ingresa, vayamos anotando las preguntas. Yo tengo ya 4 preguntas aquí anotadas para hacerse al doctor. Es importante hacerle las preguntas al doctor. Vamos a aprovecharlo. No todo el mundo tiene esa oportunidad de tener un doctor en un espacio, por lo menos semanal, para hacerle preguntas y para conocer cuál es la visión del doctor y la experiencia que ha tenido, por supuesto, en cuanto a cada uno de los pacientes que puede revisar. Él está ubicado en Venezuela, pero bueno, igual tiene una plataforma digital. Yo les he pedido, voy a aprovechar el espacio para vamos a hacer un corte comercial. Yo les he pedido que las consultas de telemedicina para nuestro equipo las haga al 50% de descuento, ¿ok? Es importante saber bueno, cuando ustedes me lo pidan, yo les comparto el teléfono y podemos, por supuesto, ir y preguntarle, por supuesto, cuál es, cómo es el tema dependiendo del caso, las teleconsultas, puede ser por WhatsApp, puede ser por Zoom. Él tiene varias modalidades. Ok, vamos a ver qué nos están preguntando por aquí. Gloria, ¿puede una persona con hiperplasia prostática consumir los productos? Por supuesto que sí, Gloria. Mira, Gloria, nuestros productos son suplementos alimenticios. Es como comer una manzana, un durazno o una naranja. Por supuesto, incluso puedes recomendarlo o puedes tomarlo en altas dosis, en megadosis. ¿Ok? Es importante que podamos saber eso. ¿Ok? Y por supuesto mejora. No va a ser ningún problema si lo estás combinando con otro tipo de medicamentos porque son suplementos, no tienen ningún tipo de químico. ¿Ok? Raúl pregunta, en ese caso, hiperplasia prostática, ¿qué producto se recomienda? Ahorita lo vamos a ver. Yo tengo algún conocimiento, pero vamos a ver si el doctor se conecta para que él mismo sea el que lo recomiende. ¿Qué dosis? Mira, la recomendada en el mismo, dependiendo, ¿no? Si la hiperplasia es muy leve, la recomendada en el mismo frasco. Y si quiere hacer una megadosis para poder acelerar un poquito el proceso, yo recomiendo, que es la experiencia que yo tengo, 4 a 5 cápsulas en cada comida. ¿Ok? En cada comida, dependiendo de cuál sea el producto. Ok, vamos a ver cómo está el doctor, porque si no, okay, vamos a esperar que pueda ingresar. ¿Verdad? Vamos a esperar un ratico, mientras tanto, bueno, podemos ir haciendo preguntas y si yo puedo respondérselas, por supuesto, lo haré. Voy a quitar la lámina para vernos la cara. No, a mí me gusta que me vean la cara. Bueno, me la estaban viendo. El que quiera abrir su cámara, por supuesto. Ahí está el doctor. No tenemos. Puedes abrir tu... Ahí. Déjame ponerte la lámina de nuevo. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, fallas técnicas del Wi-Fi, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Adelante, ya te busco la lámina. Entonces, les estaba diciendo de la importancia de la etiología, dependiendo de eso, de cómo en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando estaban pacientes que tomaban por mucho tiempo, antibiótico terapia, los hongos predominan. Tanto es así, por ejemplo, ahorita yo tengo un paciente, es un colega, un médico amigo, y él tiene COVID-19. Y él, por lo general, los pacientes con COVID hay que colocarle el itraconazol, que es un antimicótico, 200 miligramos cada 12 horas. Y bueno, pero él le colocamos 14 días. Pero después, por vía oral, cuando ya le habíamos dejado de colocar los antibióticos endovenosos, se los quitamos. Y ayer me pasó, entonces ya con unas lesiones de candidiasis oral, en la lengua, entonces tuve que reiniciarle nuevamente. ¿Por qué? Porque entonces todo este lapso prolongado de antibiótico-terapia, que es más o menos como un mes en los pacientes con COVID, 14 días endovenoso y después 14 días tomado de varios antibióticos,
entonces hace que el sistema inmune baje y la candidiasis, digamos, toma posesión en esos casos. Entonces es importante resaltar eso. Vean, fíjese que aquí, en este caso, estos factores que definen a las infecciones urinarias complicadas, vamos a tener ahí, por ejemplo, como les decía, en situaciones de diabetes, las embarazadas, la insuficiencia renal, pacientes que tienen, por ejemplo, la diabetes, esos pacientes al mínimo asomo no nada más de infección urinaria, sino cualquier tipo de infección, tienen que estar atentos y acudir lo más rápidamente posible. Hoy, por ejemplo, estaba viendo a un sacerdote amigo y él, él es diabético de 46 años y entonces ha tenido una situación de una situación neurológica en miembros inferiores, pero producto de una infección urinaria no tratada adecuadamente, ya tenía 200 y tanto de glicemia. Pues. Entonces, en esos casos, hay que incluso cuando están hospitalizados colocarle insulina, después colocarle el tratamiento por vía oral. Es decir, hay situaciones en esos casos de diabético que tiene que acudir lo más rápidamente posible para que mejore. Y hay otras anomalías estructurales, por ejemplo, en cuando hay esas obstrucciones por la hiperplasia prostática, como le dije, la prostatitis o la misma litiasis uretral, que puede presentarse y puede obstruir, y ahí el reflujo de orina, en vez de salir, la orina se acumula y eso por supuesto se infecta y crea todas esas situaciones. Los catéteres urinarios en los que tienen hiperplasia prostática no tratada adecuadamente quirúrgico. Entonces, todas estas situaciones de vejiga urinaria, etcétera. Y alteraciones en la inmunidad, por ejemplo, en los trasplantes, etcétera, los pacientes inmunocomprometidos y los patógenos estos que ya les he estado mencionando, de hongos, bacterias, que hay una flora inmensa que se puede, digamos, presentar en pacientes con infecciones urinarias, que no es una cosa sencilla. Por eso les digo, hay incluso lo que se denomina bacteriuria sintomática, que es cuando hay la presencia en la orina de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y ausencia de síntomas clínicos. Es decir, el paciente en un urocultivo tiene más de 100 unidades formadoras de colonia. Esta paciente que yo les decía, ella tiene Escherichia coli y tiene 200.000 unidades formadoras de colonia. Entonces una pielonefritis, pero ella en ese caso era pielonefritis, no bacteriuria sintomática. ¿Por qué era pielonefritis? Porque sí tenía síntomas. En cambio, en la bacteriuria sintomática no tiene fiebre, no tiene dolor, simplemente un pequeño malestarcito, pero no es la sintomatología clásica. Pues. Entonces, esta bacteriuria asintomática en las embarazadas, por ejemplo, se pueden transformar en pielonefritis o hasta un parto prematuro. Fíjense hasta dónde puede llegar una infección no tratada. Si estás embarazada y tienes una infección y no te la tratas, te puede provocar un parto prematuro. O como les dije hace rato, puede también incluso en manipulaciones de la vía urinaria, trasplante renal en diabéticos inmunocomprometidos, puede dar lo que se denomina una sepsis, que es esa infección diseminada en todo el organismo, que ya no es nada más en el riñón, en este tracto, en el riñón, uretra, vejiga o uretra, sino que se disemina de allí para otros órganos. Entonces pasa la sangre y de la sangre pasa corazón, pulmón, etcétera, y es lo que se denomina una sepsis, que esos son pacientes que hay que tratar en una terapia intensiva. Como se puedan dar cuenta, lo que puede ser algo sencillo se transforma en algo muy complejo, como es una infección urinaria. Otro de los suplementos importantísimos que tiene HGW y que podemos y debemos usar en este sentido, en la parte, digamos, de como pudiéramos decir, sí, como prevención, porque es un potente antiinflamatorio, es el Cordyceps. Es un potente antiinflamatorio y es
prácticamente sería muy útil. Acuérdense que el Cordyceps es un hongo y como tal tiene incluso un componente que pudiera decirse como por eso es un suplemento o ayudar junto con los antibióticos que usted le coloque a que refuerce esa capacidad antibiótico que tiene el Cordyceps. Además de que el Cordyceps, recuerden que también tiene una alta efectividad en los pacientes que tienen una insuficiencia renal crónica porque actúa como un tónico renal. Entonces tiene todas estas ventajas en ese sentido y permite como antiinflamatorio y, como les dije, ayudar con los antibióticos a que mejore de una manera más efectiva en estas situaciones ya cuando se presenta una infección urinaria. Es importante mencionar esto del Cordyceps. Fíjense que dentro de estos factores de riesgo para el desarrollo de cistitis, entendiendo por la cistitis que es una infección urinaria baja de la vejiga urinaria. Entonces, esa cistitis, digamos, los factores de riesgo pueden ser cualquier, digamos, obstáculo al libre flujo de la orina. Es decir, que el de la vejiga, perdón, del riñón, que pase a la vejiga a través de la uretra, de los uréteres y llegue a la uretra, pues. Cualquier obstrucción que haya allí, pueden ser cálculos, tumores externos, hiperplasia prostática, que obstruya, entonces hace que retrógradamente se acumule la orina y es lo que crea esa infección urinaria. Los embarazos, como ya dijimos, los diabéticos, antecedentes de cualquier patología de allí de los riñones y sobre todo también en las personas de edad avanzada, pues. Fíjense que en ese sentido vamos a tener aquí dos cosas importantes. Una externa, que son las toallas higiénicas, como ya ustedes saben, de HGW, y tenemos también el Chitosan. Entonces, es importante, por ejemplo, allí resaltar que las toallas sanitarias a través de los aniones, estos van a permitir una alcalinización en toda esta área. Y eso, por ejemplo, es muy efectivo porque todas estas bacterias de las que hemos hablado, Escherichia coli, Klebsiella, etcétera, ellas tienen, o mejor dicho, la alcalinización las destruye, pues. Entonces, en ese sentido, tiene esta capacidad de estas toallas a través de los aniones de alcalinizar y por supuesto todos los otros beneficios que conocemos de los aniones, que evita todo lo que es estos malos olores, la parte, digamos, procoagulante, que también tiene todas estas situaciones ginecostétricas, entonces puede mejorar en ese sentido. El otro suplemento, en este caso ya, digamos, tomado, es el Chitosan, la chitosa. Entonces, ella tiene una importancia porque en este sentido tiene que ver con la parte, digamos, de alcalinización también, pero también tiene que ver, como ya vimos en parte, ella, digamos, en la disminución del componente graso a nivel general del organismo. Esto puede contribuir a, por supuesto, porque acuérdense que, como ya les dije, el 90% de las situaciones de las bacterias que hay en el tracto urinario provienen del colon. Entonces, en la medida que usted mejore toda esta capacidad del colon, bien sea de grasas, de bacterias, o mejores, como decíamos, con el Lactiberri a través de los probióticos, prebióticos, eso está tomando como prevención para, digamos, se regeneren toda esta parte celular importante del sistema inmune en el tracto gastrointestinal. Acuérdense que entonces el Chitosan, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, él crea una mucosa a nivel, digamos, del tracto gastrointestinal superior
pero que impide que entonces se reabsorba toda esa grasa y más bien se excrete, pues. Es decir, que no ingrese al organismo y indirectamente, así como hace el Fresdin Changjin, el limpiador de colon y el Lactiberry, indirectamente al mejorar toda esta parte del tracto gastrointestinal de colon, estás mejorando la parte de la flora intestinal y secundariamente estás mejorando las infecciones urinarias. Fíjense que entonces vamos a tener todos estos, digamos, situaciones clínicas. Aquí lo importante y lo central es que usted trate las patologías lo más rápidamente posible. Y si tiene antecedentes de diabetes, de lupus, de enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, enfermedad cerebrovascular o cualquier otro tipo de enfermedad que le disminuya su sistema inmune, más todavía para actuar de una manera rápida y eficiente con su médico que le haga los estudios respectivos, llámese urocultivo, examen de orina, eco abdominal, tomografías, etcétera, para precisar si es una infección urinaria alta, entendiendo pielonefritis, o una infección urinaria baja, cistitis, uretritis, y todo lo que hay detrás de esto, si es de próstata, de embarazadas, de instrumentos que estén, etcétera. Como se podrán dar cuenta, no, se ve que la gente dice, bueno, no, una infeccióncita de orina, pero vean hasta dónde puede llegar una infección de orina. Entonces, la importancia de que tomen en cuenta de tratarlas a tiempo. Vamos a dejar ahora un espacio para algunas preguntas y respuestas. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. De verdad que bueno, encantadísimo. Yo tengo 4, pero yo no lo voy a hacer todavía. Yo, yo siempre espero tu pregunta, Héctor. Sí, tenemos la oportunidad todos en la sala de abrir el micrófono. Yo no tengo bloqueados los micrófonos y hacerle preguntas directamente al doctor con respecto al tema. Por ahí había unas preguntas y te las quiero adelantar. Gloria tenía unas preguntas. Vamos a ver aquí. ¿Puede una persona con hiperplasia prostática consumir los productos y en qué dosis? Bueno, ya hablamos. Y en caso de hiperplasia, ¿qué productos se recomienda? Acuérdense que, como siempre les he dicho, hay que tratar la causa y además hay que ver si es para prevenir o tratar, porque es muy diferente un paciente que quiera prevenir una hiperplasia prostática que coloque una dosis, digamos, antiinflamatorio del Lactiberry, Cofiberry, cualquiera de estos, la ordinaria, a que tengas un paciente ya con una hiperplasia prostática que allí, dependiendo de la condición, si está infectado, complicado, no está, si está obstruido, ahí va a depender de cada paciente. Por ejemplo, ahorita estamos usando en pacientes con COVID el Cordyceps. Usted sabe que son una dosis, digamos, diaria, cada 12 horas. Pero ahorita, por ejemplo, yo para pacientes con COVID, yo le coloco una dosis de 2 cápsulas cada 8 horas, o sea, dosis elevada en pacientes complicados, que estén muy severos, de manera porque actúa como anticoagulante, antiinflamatorio, etcétera. Asimismo pasaría aquí. Había que ver el contexto del paciente y yo decirle, bueno, dependiendo de la condición en que esté, si es muy crónico, si es muy grave, si es agudo, se le coloca. Pero por lo general, cuando ya tiene la patología, hay que aumentar las dosis. Ok. Perfecto. Por allí Noy tenía una pregunta. Vamos a leer. ¿Se puede detectar una infección urinaria con un examen de orina? Sí, clínicamente es lo que presenta por lo general la fiebre, el dolor abdominal o dolor lumbar, la disuria, que es el ardor para orinar, pero el examen de orina, fundamentalmente nosotros vemos las bacterias, leucocitos, piocitos y nitritos. Entonces, allí, por ejemplo, las bacterias hay leves, moderadas y severas. Entonces, cuando están moderadas y severas y aumentadas, entonces ya es infección urinaria. Cuando están bajas, no. Y los leucocitos, si están, por ejemplo, ya de 5 en adelante, si tiene piocitos, los piocitos es pus en la orina. Entonces, a veces ya cuando hay pus en la orina, y usted dice, mira, aquí hay una pielonefritis, y además de los suplementos hay que colocarle mínimo 3 antibióticos.
a esta muchacha que yo vi en esta semana, yo le tuve que colocar el cefixime, ampicilina, surfactán, ciprofloxacina, 3 antibióticos. Y bueno, pero en esos casos, allí, por ejemplo, usted adiciona el Lactiberri, Cofiberri o cualquiera de estos, pero ya una dosis más elevada, por ejemplo, el Lactiberri, ahí lo puedo colocar, si es una pielonefritis, tú le puedes colocar 2 sobres cada 8 horas, de manera que sea un antiinflamatorio potente que junto con los antibióticos va a mejorar y va a desinflamar toda la parte urinaria. Y además, bueno, por supuesto, no está contraindicado, pero sí habría que tomar el contexto específico, sobre todo más preventivo que curativo, el Fresh Drink Chan Jin Jin, de manera tal de que puedas limpiar el colon y mejorar esa parte. Sí, ahí Alfredo nos está apoyando un poco, nos recuerda que el Ganoderma, Cordyceps y arándanos son excelentes para todo tipo de patología. Lo importante es la constancia en tomar, eso es súper importante. Gracias, Alfredo. Mira, yo tengo otra pregunta. La primera pregunta, doctor Juan. Lo cotidiano. Yo he escuchado decir que las toallas higiénicas, los protectores diarios y los tampones para las chicas, que hay muchas mujeres, porque están aquí en la reunión no hace esa pregunta, pero yo sí lo voy a hacer, ¿ok? Porque de pronto le da vergüenza. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Más que todo por el uso de los tampones. Me llama mucho la atención porque vi por internet un caso de una niña de 12 años que se murió porque empezó a usar tampones porque estaba en el colegio y las mamitas se lo recomendaron, la mamá la dejó y resulta que al final se le olvidó que no tenía puesto y se le creó una infección horrible y bueno, murió. Pero estos son casos extremos. Pero en la cotidianidad, toalla higiénica, protectores diarios y tampones, ¿cuál es la recomendación? Bueno, fíjate que de los tampones hay países incluso que está prohibido. Prohibido y simplemente porque pueden llegar al paciente a tener una sepsis y morirse, como tú lo acabas de decir. Porque resulta que los tampones a veces, bueno, sobre todo en edades bajas, entonces pasa eso, pues, que no es igual el adulto, pero fundamentalmente, bueno, aquí, gracias a Dios que, bueno, aquí en HGW, además de esto, de tener ese poder de los aniones, de alcalinizar toda esta área, entonces son efectivísimas porque evita precisamente y es eterno. Porque acuérdense que el tampón se introduce dentro del introito vaginal y entonces allí crea, puede infectar y diseminarse y crear sepsis y complicaciones gravísimas. Ahora, lo ideal, bueno, son toallas que tengan ese poder como tienen la de HGW de absorber gran cantidad del sangrado menstrual y permite que haya esa, además la alcalinización, pues, por eso es lo efectivo que tienen. Como ustedes lo han visto en las demostraciones, cuando se agrega, cómo no sale porque se absorbe, la capacidad absortiva que tiene es impresionante, pues. Entonces, esa es la importancia. Y en fin, los tampones de verdad que no, en varios países, como le digo, ya están eliminados, en algunos se mantienen, pero no deberían usarse. Alfredo nos comenta que en Uruguay están prohibidos. Fíjate, hay otra pregunta del público. Mira, tenemos 25 personas en este momento y tiene que haber alguna pregunta. Aprovechemos que está el doctor acá enfrente. Mira, yo hasta cuando el doctor no está en reunión, ¿ok? Le hago preguntas. Ok, sí, planta los pies, por supuesto, estamos de acuerdo, Alfredo. Mientras piensa su pregunta, yo voy a hacer la segunda pregunta mía. Las causas de las infecciones urinarias en los hombres, doctor. ¿Y cómo evitarlas? Voy a unir las dos preguntas. ¿Cómo evitar? ¿Por qué da infecciones urinarias en los hombres? ¿Y cuáles son las recomendaciones para evitar? Bueno, fíjate que en la parte de infecciones urinarias masculinas, tú lo mencionabas, es poco frecuente. Por lo general se dan, yo tengo un paciente
ese paciente lo operaron de hiperplasia prostática. Lo operaron de hiperplasia, eso fue en diciembre, hace 4 meses. A él lo operaron, un señor de 60 años, y él después hizo una estenosis uretral. Entonces, la estenosis uretral tienen que estar haciéndole dilataciones con en la uretra, bueno, todo el tiempo, y eso predispone porque son instrumentos que se introducen por la uretra para dilatarla y disminuir la estenosis. Entonces, la última vez que le hicieron la dilatación, presentó un traumatismo y bueno, la hemoglobina le llegó a 4, hizo un sangrado horrendo. Bueno, total que hoy casualmente vi ese paciente, bueno, ya está estable, ya tiene la hemoglobina en 10, en 9, 10 me dijo, le tuvieron que colocar hasta transfusiones, es decir, en ese caso, por ejemplo, de cuando estaba con esas dilataciones que incluso ellos tienen sondas que se la puede hacer el paciente en su casa, son más flexibles, y yo en varias oportunidades hacen infecciones urinarias a repetición, porque entonces también se suma que hay situaciones extremas de pacientes que entonces no tienen los recursos suficientes económicos como para comprar una sonda para cada dilatación. Entonces el señor las reutilizaba, entonces se introducía las bacterias, bueno, todo un ciclo vicioso allí, pero uno de los más frecuentes es ese. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los hombres, así como las mujeres tienen problemas ginecostétricos en el área uterino, nosotros tenemos en el área de próstata. Yo me acuerdo que mi gran maestro, el doctor José Enrique López, uno de los grandes internistas de Venezuela, Pepe López, él decía, él agarró, hizo un doctorado y estudió próstata nada más, porque él no es urólogo, él es internista. Estudió próstata, pues Dios, como esta es la patología de hombre, yo estudiar, hizo la tesis de próstata, el doctorado, no sé cuánto, porque él quería profundizar, y entonces, pero es eso, pues los hombres, así como las mujeres sufren de útero, bueno, miomatosis, etcétera, cáncer de cuello uterino, etcétera, los hombres es la próstata, y claro, por lo general entonces van a usar sondas, entonces en esos casos es lo que más predispone, pero por lo común no tienen infección urinaria o una prostatitis, que son infecciones ya del área sexual, plenorragia o otro tipo de infecciones que infectan secundariamente la próstata y allí se producen infecciones urinarias, pero más tienen las mujeres y es por la cercanía de la uretra con el ano. Entonces, el ano y la uretra femenina están muy cerca y los gérmenes del ano pasan a la uretra femenina y de allí entonces ascienden a la uretra y pueden llegar hasta pielonefritis en el riñón. Claro, claro. Mire, continuando con el tema de los hombres, aquí voy a herir susceptibilidades a algunos machistas, ¿no? Nosotros los hombres podemos usar las toallas higiénicas, ¿ok? De HGW. Yo te digo que para mí me costó muchísimo aceptar eso y por supuesto como a mí me dicen hay que hacer producto de producto, yo tomo agua alcalina, yo uso todos los productos, pero el que me importaba usar la toalla higiénica no se siente incómodo, no dice eso es para las mujeres. Yo no sufro de ningún problema en la próstata, pero igual lo he usado, ¿ok? Por si acaso. En las propiedades de la toalla higiénica, lo que son los aniones, ayuda a desinflamar la próstata. Eso es importante que lo sepamos todos. Y bueno, no nos sintamos mal si es peor usar una toalla higiénica solito en la casa que venga un doctor a hacerle un examen de que ya un poquito más fuerte, ¿no? Y otro punto que lo tocaste ahorita por el tema de la mujer, sí es muy importante el tema de la limpieza de colon con el Chan-Yin-Yin, porque bueno, muchas de las enfermedades que tiene la mujer a nivel prostático es eso, a nivel de uretra es eso. Ingrid Palacio pregunta, yo quería saber, aparte de las toallas, ¿qué otras cosas se deben hacer para evitar la infección en la orina en las mujeres, doctor? Bueno, una de las cosas, por ejemplo, a las jóvenes es importante que usted le diga que la limpieza después que vaya al baño tiene que ser de delante para atrás, porque así entonces no contamina la uretra.
Porque los niños por lo general a veces lo hacen inconscientemente y se limpian de atrás para adelante y entonces contaminan la uretra y de ahí pasan las bacterias. Esa es una parte preventiva bien importante de educar a los niños y adolescentes que a veces bueno, no lo saben porque no se les ha dicho y que creen que para adelante o para atrás, que se limpien una vez ir al baño, y algunos recomiendan en ese sentido también, además del papel higiénico, bueno, el uso de agua, pues agua después del papel higiénico, de manera de que quede bien seguro que va a quedar limpio el área anal y entonces no pueda contaminar la uretra. Los baños públicos, eso es un punto súper estresante para Sí, las son damas. situaciones que es preferible aguantar. Fija, ahora que te digo de aguantar, este es otro aspecto importante. No deben esperar tiempo para ir al baño. Tienen que orinar. Y lo otro es el tomar agua abundante. O sea, ¿cuál es la cantidad, llamo yo, abundante? Normalmente son 2 litros o 2,5 litros de orina diaria. Esa es la cantidad que usted debe tomar. Pregúntese usted, yo estoy tomando 2 litros de agua diario, 2,5 litros. Ahorita, por ejemplo, aquí en Venezuela hay un calor fuertísimo. Entonces hay que tener el agua y si es alcalinizada, como está mostrando Héctor, mejor todavía. Porque acuérdense que la alcalinización, nada más con bajar el pH, ya usted está creando un medio inadecuado para ciertos mecanismos que lo que hacen es crear patologías, por ejemplo, la parte como antioxidante. Al usted alcalinizar, ya está creando un medio que va en contra de todas estas bacterias que ellas viven en un medio ácido. Como les decía, en el caso de el chitosan, que él puede entonces, o el mismo cordyceps o la misma toalla, que alcalinizan allí en la situación y entonces hacen que estas bacterias no proliferen, sino que sean, digamos, más bien frenadas y junto por supuesto, previene. Pero si es para la parte, digamos, de tratamiento o ayudan con los antibióticos específicos que te vaya a colocar el médico. Ok, doctor, veo que no hay más preguntas, déjame revisar. Y yo pregunto mucho. A mí me decían en el colegio, Pepito preguntó. Es importante, esto está quedando grabado, es importante tenerlo como un material que nos hace mucha falta, ¿no? En muchos de los casos. Develando los mitos, doctor. Yo sé que usted no es sexólogo, pero usted tiene esa parte de experiencia con la medicina. Relaciones sexuales, ¿ok? Que si es verdad o es mito tener que orinar antes y después. ¿Es una recomendación? ¿A fe va directamente ligado a evitar infecciones urinarias o no importa? Tanto en el hombre como en la mujer. Eso es la parte fisiológica de la persona. Si le dan ganas de orinar antes o después, bueno, puede orinar antes o después, pero no tiene que ver con las infecciones urinarias. Okay. Es decir, si orina a la persona antes o después, bueno, que le den ganas de orinar, orina, pero no tiene que ver una relación directamente proporcional. Si orina después o antes de la relación sexual, no tiene que ver con infección urinaria. En ese sentido, hay que dejarlo así de claro, porque no hay ningún estudio que avale esta situación, así como les decía, por ejemplo, de la limpieza de atrás hacia adelante. Eso sí está comprobado que crea infecciones urinarias porque pasan del tracto del ano a la uretra y de ahí ascienden las bacterias o las intervenciones prostáticas con los catéteres, dilatadores y todo esto, porque entonces introduces bacterias, como les decía de este paciente, como no tenía recursos suficientes, entonces usaba la misma sonda en vez de, porque para cada dilatación tienes que usar una sonda nueva. Entonces él la guardaba, la esterilizaba, pero eso nunca es igual. Ya al introducirlo por la uretra, ya eso se contamina. Entonces, todas esas situaciones, pero en general no tiene que ver en ese sentido una cosa con infección urinaria. Perfecto, ok. Bueno, entonces estamos sobre la hora. Okay, estamos sobre la hora. Bueno, tenemos que preparar para la presentación de negocio que tenemos en un rato. Muchas gracias, doctor. Y bueno, yo le decía, mientras estaba en esa falla técnica, le decía que tú estás disponible para cualquier consulta por telemedicina. En cualquier momento les comparto por los grupos
el teléfono, doctor, de verdad que la consulta es sumamente económica. Yo creo que es más caro y que siempre lo hemos hablado, no tanto con la consulta, sino con los productos que tenemos. Mucha gente la gente me dice, mira, pero es que el Cordyceps cuesta $20. ¿Y cuánto te cuesta una consulta y un tratamiento médico que te manda el doctor? O sea, fíjate, el Cordyceps cuesta $20, ¿ok? Para el precio de distribuidor. Dura un mes completo, ¿ok? Además de cualquier otro tipo de patología, te va a mejorar muchas situaciones de salud. Y la consulta del doctor está ahorita en $10 para nosotros, pero en $20. Pero además de eso, el montón de productos que puedes comprar en la farmacia después que tienes una patología. Yo creo que una enfermedad, yo creo que es mejor prevenir, ¿ok? Con el uso, por supuesto, de la medicina preventiva, de la medicina diaria o de los alimentos diarios que podemos tener. Y también las recomendaciones del doctor, por supuesto, están, yo sé que completamente a disposición por parte de él, por la plataforma de telemedicina. ¿Ok? Por supuesto, ya nos estamos despidiendo. Ingrid da las gracias. Alfredo también. Y Ninovi tiene una última pregunta. ¿Cuál sería una dosis máxima del Cordyceps? Esta última pregunta es importante, no la quiero dejar pasar, doctor. Bueno, fíjate que como les he dicho siempre, la dosis máxima va a depender de si es preventivo o curativo, porque no es igual que tú tomes el Cordyceps preventivamente, como está mencionando Héctor, o el Lactiberry o cualquiera de los de arándano que tengan antacionina. Entonces, ellos son importantes porque precisamente esa inversión de esos poquitos dólares te va a hacer que no gastes 1.800, no sé cuántos dólares. De $20 a $1.000, la diferencia es grande entre tomografía, entre laboratorios, urocultivo, medicamentos, 2 o 3 antibióticos, antiinflamatorios, la parte de analgésico de vías urinarias. En cambio, por ejemplo, el Lactiberry, todo lo que tiene que ver con el arándano, Lactiberry, Cofiberry, la mermelada o caramelo, ellos tienen un poder antiinflamatorio muy importante a través de la superóxido dismutasa, que disminuye estos componentes tóxicos y los transforma en algo menos tóxicos, antiinflamatorios. Entonces tienen ese poder, y en el caso, bueno, de los hombres para la hiperplasia prostática, para la parte, digamos, en general, pues, y del mismo tracto urinario y de otros órganos, como ya sabemos, pero aquí específicamente si pudieran hacer dosis, dependiendo si es preventivo, bueno, las dosis ordinarias que normalmente tomamos, y si ya es cuando tiene la patología, llámese la hiperplasia prostática, una pielonefritis, infección urinaria, tenemos la ventaja que estos suplementos no te van a hacer daño, porque son naturales. El arándano, el mismo Cordyceps de la corteza del cangrejo, de todo esto. Es decir, son suplementos que más bien van a coayudar a que mejores de una manera más rápida y más eficaz los tratamientos que está colocando el médico. Entonces, en ese sentido, es importante. Si es preventivo, la dosis es más baja y tú la adecuas allí. Y si es curativo, entonces ahí sí hay que intensificar, porque hay que desinflamar, hay que ser como antioxidante, etc. Ok. Buenísimo. Bueno, estamos sobre la hora. Muchas gracias, doctor, por todo este material que nos sirve muchísimo. Se lo voy a compartir, por supuesto, cuando ya esté grabado. Y bueno, nos despedimos. Nos vemos en un rato en la presentación de negocios de HGW. Muchas gracias a los invitados por asistir. Y la próxima reunión es el día miércoles a la misma hora, ¿ok? A la misma hora en tu país. Vamos a preparar un plan, una presentación que vaya acorde a nuestros productos, a la prevención y a la cotidianidad, a nuestro día a día.